Gracias, doctor. Y doctor David, y doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, quien representa los intereses del señor. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, señoría. Saludo extensivo a los demás participantes de este acto público virtual. Se presenta ante su digno estrado Daniel Giovanni Neira Ríos, ceblado con número 1105-670-628 y portador de la tarjeta profesional 256-969, el Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Continúo con el correo electrónico daniel.neira.rias@gmail.com como sitio de notificaciones. Pongo de presente, señoría, que mi cliente se encuentra en libertad y por una situación propia de un traslado en la Policía Nacional no puede hacer presencia el día de hoy. Sin embargo, pues está representado por el suscrito y yo le expliqué que eso no impedía el desarrollo de la audiencia. Claro que sí, doctor. Él se encuentra disfrutando de su libertad. Su no comparecencia no inhabilitaría la continuación de la audiencia preparatoria. El despacho de doctores entonces instala continuación de audiencia preparatoria. Recordemos que el 15 de julio del 2022 suspendimos la audiencia preparatoria posterior a que la defensa del realizara solicitudes de rechazo, exclusión e inadmisión. Hoy tenemos el uso de la palabra, inicia con el uso de la palabra el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos. Doctor, para que indique si tiene solicitud de rechazo, de exclusión o de inadmisión de las pruebas solicitadas por el señor fiscal. Le voy a pedir, doctor, despacio, estoy bien enferma, mejor dicho, vine a hacer la audiencia por consideración, pero estoy bien disfónica, entonces para poderle tomar nota de todas sus solicitudes de rechazo, exclusión o inadmisión. Tiene la palabra, doctor de función. Gracias, señoría. Son varias las solicitudes de inadmisión, empezando por la del agente encubierto Isidoro Palacios. Frente a él se solicita la inadmisión de su testimonio, en tanto que de las manifestaciones de la Fiscalía se percibe que no va a incorporar nada, no va a refrendar nada, no va a autenticar nada. La Fiscalía en su intervención pues fue bastante confusa y esa falta de claridad frente a la pertinencia de Isidoro Palacios se palpa cuando afirma literalmente, abro comillas, hay un informe de inteligencia o una denuncia penal, cierro comillas, sin indicarse de manera alguna a la Judicatura, al menos en realidad qué tipo de documento es el que pretendería utilizar, y ello es gravísimo en efectos procesales, de allí su inadmisión, toda vez que, según el artículo 35 de la ley 1621 del 2013, abro comillas, en ningún caso los informes de inteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales, cierro comillas. Por lo mismo, no se puede decretar un testimonio que viene como adjunto a un informe de inteligencia en términos de la Fiscalía, por lo tanto, porque sería violatorio de esta normatividad. Además que no se cumplió con la carga argumentativa de indicarse por parte del ente investigador qué pretende con él, con ese documento, con ese informe. ¿Lo va a incorporar? ¿Quiere para refrescar memoria? ¿El testigo va a venir a hablarnos de su contenido o puntualmente para qué lo necesita? Eso no se dijo y por lo tanto pues solicito que no se decrete. Nótese además cómo se le da a Isidoro Palacios el rótulo de agente encubierto, como si por sí solo ello relevara la obligación de justificar qué labores realiza esta persona con miras a los dos eventos de hurto en específico, surgiendo un interrogante básico para oponerme. ¿Las actividades de Isidoro son de Iveco o son de Comapán? Para poder tan siquiera deducir la pertinencia, no lo sabemos, la Fiscalía no lo dijo. Tampoco se indica, frente a otros los argumentos de Isidoro, lo atinente al señor Juan Guillermo Sáenz Galindo, que esta persona pues la etiqueta también bajo la figura de agente encubierto y se tornaría repetitiva, en tanto que los dos funcionarios con una misma misión están siendo solicitados, pero no se indica de manera alguna por qué deben venir ambos y no bastaría, por ejemplo, con que llegara uno solo. ¿Cuál es el aporte real al caso de cada uno? Esa pregunta no está resuelta y coge mayor fuerza entonces la inadmisión cuando viene al proceso un oficial de policía de apellido Vera Escobar, a quien también se rotula como agente encubierto, pero que tendría un grado superior a los otros dos, es decir, superior a Juan Guillermo Sáenz Galindo y superior a Isidoro Palacios. Esto para concluir frente a ellos que no solo se trata de una solicitud probatoria que no está sustentada en debida forma, sino que en el eventual caso de que su señoría considere que decretarlo, ruego que sea uno de ellos dos nomás porque se tornó repetitiva.
Y esto pues configuraría la causal B del artículo 376, exhibir escaso valor probatorio, simultáneamente la del causal C, ser dilatoria del procedimiento. De hecho, la Fiscalía entonces, pues al decir que en el capitán, con él se podría cumplir esa misionalidad. En lo que tiene que ver con este patrullero Juan Guillermo Sáenz Galindo, hay otros argumentos adicionales para pedir su inadmisión, y es que la Fiscalía sustentó su pertinencia en que simplemente era un compañero de los acusados y que supuestamente habría recibido una participación, una invitación a participar de unos actos, por lo que según la Fiscalía vendrá a contarnos quién lo hizo y cómo se realizó esa presunta petición. Señala además que nos dirá cómo se realizaron los hurtos, pero resulta, señoría, que no se trata de un testigo presencial de los hechos, y además esa información de qué fue lo que se hurtaron, pues la puede transmitir directamente las víctimas. Por lo tanto, si las víctimas vienen a contarnos qué le hurtaron y cómo fue que le hurtaron, qué ventana le rompieron y otros aspectos similares, pues eso lo puede decir directamente el dueño del patrimonio económico. Por lo tanto, frente a este argumento de que viene con esa finalidad, pues se tornará repetitiva respecto de las declaraciones de las víctimas. Pero además de ello, con esta persona de Sáenz Galindo, se puede generar además una confusión en lugar de mayor claridad en el asunto, como quiera que las actividades presuntamente realizadas por esta persona en voces de la Fiscalía se consignaron en un informe del 5 de febrero del 2018, así lo dice en su petición. Y en este caso en particular debemos recordar que los dos presuntos hurtos serían el 25 de febrero del Diveco y el de Comapán el del 19 de mayo del 2018. Esto significa que si el informe del 5 de febrero del 2018 pues son informes anteriores a los dos eventos de hurto que son materia de juicio, y por lo tanto pues no aportarían absolutamente nada, en tanto que para ese momento ni siquiera se habría presentado la conducta indilgada. Además de eso, considero que pues esta petición está lejos de los lineamientos pasados por la Corte en la AP 3560 del 2022, radicado 61858 del doctor Corredor Beltrán. En tanto que señala, abro comillas, desde ningún punto de vista resulta suficiente la insular mención de los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad para estimar correctamente acreditada la solicitud de pruebas que se pretende hacer valer en la audiencia pública de juzgamiento, en tanto que esos elementos deben nutrirse de justificación de cara al preciso sentido del medio solicitado, cierro comillas. Y a mi parecer, pues frente a estas personas no hay ese cumplimiento de lo establecido por el magistrado. En lo que tiene que ver con la patrullera Jessica Meneses Sánchez, también se pide... Un segundo, doctor. Tercero, patrullera Jessica Meneses Sánchez. Sí, señor, continúe. Frente a ella se pide la inadmisión porque la Fiscalía nos señala que es una analista de comunicaciones, olvidando el ente acusador que el solo hecho de mencionar en una petición probatoria el cargo que tenga un funcionario no es lo que lo hace pertinente. Lo máximo que hace el ente acusador en su solicitud para decir que esta persona puede ser pertinente es que, abro comillas, escuchó las líneas telefónicas, cierro comillas, y seguidamente dice que elaboró unos informes así, uno inicialmente del 23 de febrero del 2018. Surge el interrogante, ¿qué pretende con ese informe? ¿De qué trata el informe? No lo dijo, por lo tanto, como no sustentó para qué requiere ese informe, pues considero no puede ser decretado ni el informe ni el testimonio. También dice que hay un informe del 1 de mayo del 2018. ¿Qué va a probar con ese informe? El nexo de quién con quién, no lo dijo, por lo tanto, carece por completo la sustentación en ese aspecto. Y hay un tercer informe, calendado 19 de mayo del 2018, es decir, 17 días después del segundo informe, que dice que lo suscribe la patrullera, pero no dice de manera alguna cuál es el aporte de ese tercer informe para la teoría del caso. Eso no se menciona siquiera de manera sumaria. En esas condiciones, el solo hecho de decir que una persona es analista y que hace 4 informes, pueden hacer 100 o 200 o 1000 informes, pero que no señala de manera alguna qué es lo que vienen los informes, si son transliteraciones de audios, los audios de quién y cuál pretende probar con eso, pues lo procedente aquí sería la inadmisión. Lo que tiene que ver con Jason Camilo Villarraga. Un segundo. Jason Camilo Villarraga.
Jason Camilo tercero, Villarraga. cuarto. Jason Camilo Villarraga. Sí, señora. También Sí, se solicita una admisión porque exhibe escaso valor probatorio, lo que se desprende de que la Fiscalía se dedicó a contarnos qué elementos habría recopilado este funcionario, menciona entre otras cosas una minuta, sin decir qué quiere probar con la minuta, menciona que hay unos datos emitidos por el CAD, pero no nos dice para qué necesita esos datos en juicio, que hay un oficio de talento humano que le firmó una señora de nombre Miriam Janet, pero no le dice a la judicatura para qué le sirve ese oficio en juicio, y así sucesivamente será con todos y cada uno de los documentos que denuncia frente a Camilo Villarraga. No hay una sustentación de pertinencia de ese testimonio, ni mucho menos de los documentos que pretendería acreditar con esta persona, lo que genera que deba inadmitirse. Lo máximo que dice la Fiscalía de esta persona es que es un policía judicial y que fue líder de la investigación, como también lo fue Montalvo y Gorrón. Pero la misma Fiscalía entonces permite ver que si existieron 3 líderes, pues cuál es la diferencia entre ellos, si se supone que tienen el mismo cargo y función, el hecho de que sea un policía judicial, eso no es sinónimo de pertenencia. Se suma a ello, señora juez, que los libros policiales, que es lo que hace parte de la enunciación de documentos con este testigo, de ese enlistamiento, pues pueden ser incorporados en forma directa porque son documentos públicos. Y por lo tanto, si son documentos públicos y pueden incorporarse sin necesidad de un testigo, pues ¿a qué viene el testigo? Eso entonces, pues lo que va a dilatar el juicio oral. Dice además la Fiscalía con Jason Camilo Villarraga que lo necesita porque esta persona tomó una entrevista a un señor de nombre Hernán Mateus Ortiz. Y ello, pues lo que significa es que se hace más inadmisible su testimonio en juicio porque se tornaría entonces en una especie de prueba de referencia sin que se cumplan con los requisitos del artículo 438. Por lo tanto, considero que cualquier manifestación de Mateus Ortiz no debe ser tramitada en juicio, incorporada o debatida por medio de Camilo Villarraga, sino que pues debe hacerse directamente con Mateus Ortiz. Es él quien debe exponer directamente sus manifestaciones y no alguien a su nombre. Existe también oposición a su admisión, teniendo en cuenta que la Fiscalía dice que esta persona va a contar que existe un reporte de un aplicativo que se llama SICRI, y que según la Fiscalía, pues allí se almacena un tema estadístico de hurtos en Puente Aranda. Bajo ese argumento, pues exhibe ese escaso valor probatorio, en tanto que si en Puente Aranda atracan todos los días o los fines de semana, o hay 1000 hurtos o uno solo, ello no aporta absolutamente nada al proceso, en tanto que no se está señalando de manera alguna en el escrito de acusación, en la situación fáctica, que los uniformados vinculados a este proceso sean los responsables de todo lo que aparezca en el SICRI, ni del ambiente de inseguridad que se lleva en toda una localidad. Ello sería una afrenta contra esa delimitación de la situación fáctica. Por lo tanto, como la responsabilidad que se endilga se enmarca en 2 presuntos hurtos de manera puntual en unas fechas y unos sitios específicos, no nos interesa qué pasa en la localidad. El reporte de SICRI, de qué tan peligroso sea Puente Aranda o no, será importante para un Consejo Superior de Política Criminal, para un Consejo de Seguridad de la alcaldesa, pero no para un juzgamiento delimitado por principio de congruencia. Es decir, su señoría, que si todos los hurtos de la localidad que pretenden ventilarse en juicio oral, pues fueran objeto de proceso, sería válido, pero esa abstracción no fue objeto de imputación y no puede permitirse en juicio una exposición estadística sin además exhibirle a la judicatura cuál es el límite temporal de ese reporte. Es decir, gracias a discusión que se considerara necesario traer el reporte del SICRI. Ese reporte del SICRI es de qué? Desde la fundación de Bogotá, desde el último periodo de la administración local, o desde cuándo. Ese dato brilló por su ausencia. No se dice que, por ejemplo, tan siquiera lo básico, que se trata de un reporte de SICRI de ese año 2018, cuando ocurrieron los eventos. Eso de dato brilla por su ausencia, entonces no se sabe si eso viene desde el 6 de agosto de 1538. Por lo tanto, su señoría, el SICRI hace las veces casi que de DANE, solo que en temas de seguridad, y eso no aporta nada, eso no tiene nada que ver con el resorte del proceso penal que nos ocupa. Misma suerte tienen otra de las justificaciones de la Fiscalía para pedir su testimonio, y es que dice que tiene unos boletines policiales, y que esos boletines policiales pues son una especie de noticias, pues una serie de reportes informativos que tiene la policía de manera interna para contarse entre el mando institucional lo que va ocurriendo en temas de seguridad.
Yo considero que no es un medio de conocimiento válido en este asunto, pues también son reportes estadísticos, además resumidos, y donde quien los elabora no le consta absolutamente nada, es decir, no se trata de unos boletines elaborados por un primer respondiente, por miembros de policía judicial, sino simplemente son resúmenes que hace alguien en el CAE de lo que escucha por radio y le informa a los comandantes, conocidos popularmente como el J1, Z1 y con todos esos códigos, para que ellos estén enterados por si algún periodista les pregunta, pero eso no hace ni más ni menos probable que se haya presentado los hurtos objetos de juzgamiento, es decir, que son como una especie de comunicados de prensa internos y eso no tiene nada que ver con nuestro proceso. Infructuosamente, también se señala por parte de la Fiscalía para intentar, se le decreta ese testigo, decir que nos viene a hablar acerca de un certificado de Cámara de Comercio. Ello tampoco aporta nada al proceso porque no nos interesa en juicio a qué se dedica una empresa, sino que nos interesa si hurtaron la empresa, cómo se la hurtaron y quién la hurtó, y ello no tiene relación alguna con un certificado de la Cámara de Comercio. El certificado de Cámara de Comercio puede decir que venden pan, y no nos interesa si venden pan o venden productos de aseo. Nos interesaría es que nos cuenten cuál fue el hurto al panadero o al propietario de ese establecimiento. Eso sería lo realmente pertinente, y esa actividad comercial a la que se dedica o esa refrendación de información que se haya registrado en la actividad que genera esa legalidad del establecimiento, la puede transmitir directamente el propietario, es decir, los que serían la presunta víctima. En esa petición de la Fiscalía, vemos, entonces fue bastante extensa, pero ninguno de los ítems que abordó es suficiente. De hecho, frente a Villarraga, ha dicho que es un patrullero y que esta persona nos dirá cómo debe operar la policía de vigilancia. Y ello, pues, señoría, con todo respeto, no es algo que se pueda debatir en juicio oral. No es un experto en ese tema. La Fiscalía refiere que se trata de alguien en el grado del patrullero, que es el grado de menor rango al interior institucional, no es el que elabora manuales de funciones, no es el que dirige, no comanda nada, y por lo tanto no puede venir como si fuera un testigo experto a hablarnos de cuáles son las funciones que va a hacer un policía. Esas funciones de paso demandan pues del artículo 218 constitucional. Además que pues las funciones que debe cumplir un cuadrante, que debe cumplir un custodio, que debe cumplir un jefe de información, un jefe de seguridad de instalaciones, que se conoce como comandante de guardia, ello está consignado en un manual de funciones, que es un documento público y que la propia Fiscalía alertó a su estrado, señora juez, que existe ese manual de funciones. Además nos señala que es del año 2016 y que allí describe la función. Entonces, si la Fiscalía lo que pretende mostrar es cuál era la actividad funcional de cada uno de los acusados y que para ello requiere de un policía, ahí tiene un manual de funciones que nos dice que debe hacer una patrulla de vigilancia. Entonces, pues no tendrá ningún aporte el testigo Villarraga. Esa resolución viene de verse, es un acto administrativo, su incorporación puede hacerse de manera directa, sería un desgaste que alguien nos venga a dar clases de cómo ser policía, cuando toda esa exposición pues emana de un documento que ya está ahí y que en el peor de los casos, si se quiere que lo haga alguien experto en la policía, debe ser alguien de nivel directivo, que son los que firman los manuales. Por consiguiente, no puede darse un policial común y corriente la calidad de testigo experto. Además de eso, su señoría, pongo de presente que hay una solicitud, que frente a esta persona, que rezando los apuntes, viene... Son Camilo Villarraga, doctor. Sí, doctor. ¿Qué otra también sería repetitivo en lo de que si necesitamos algún dato de cómo debe portarse la policía frente a un reporte, viene el capitán Vera Escobar como comandante y por lo tanto director de servicio de policía, que dice a quién sube en cada moto y qué tiene que patrullar. Entonces él sería el experto, o sea que en última, si esa fuera, tendría una situación repetitiva. El otro testigo al que me opongo es el señor José Luis Liscano Gorrón, es un patrullero. Esto es el quinto. José Luis Liscano Gorrón, sí señor. Sí, señor. La admisión se deriva en que también hay una indebida sustentación porque la Fiscalía consideró que la pertinencia es que participó de la investigación y que trabajó con Villarraga, pero no dice cuál es esa actividad distinta a la que haya hecho Villarraga que haga necesario que esta persona viniera. El solo hecho de que ambos sean compañeros no dice cuál es el aporte puntual y por lo tanto se torna dilatoria de procedimiento,
máxime cuando el Liscano Gorrón vuelve a decir que es para que nos hable de las funciones de la policía de vigilancia, o sea, lo mismo para lo que pidió Villarraga y es lo mismo de lo que nos puede hablar el capitán Vera. Se señaló por parte de la Fiscalía que Liscano Gorrón realizó con otro funcionario un análisis de los hurtos, pero resulta que esos análisis no los hace quien recolecta la prueba, no se puede traer a Liscano Gorrón a que cumpla la labor de establecer una teoría de cómo presuntamente ocurrieron los hurtos desde su perspectiva, desde su análisis, porque ese análisis le corresponde hacerlo exclusivamente a la judicatura de toda la práctica probatoria, es decir, no podemos traer a alguien a que nos opine sobre hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, porque el testigo solo puede declarar sobre aquello que puntualmente le consta. Las opiniones de una persona no son prueba en juicio oral, no se trata de un perito, no puede emitir conclusiones sobre cada evento de hurto, esa es misión exclusiva de la señora juez. En cuanto a Liscano Gorrón, pues también la Fiscalía habla de que existe un informe del 28 de noviembre del 2018 que tiene un oficio que menciona como S-2019 que es de talento humano, que según mi contraparte pues le permitiría establecer a quién pertenece un celular y que por eso es pertinente Liscano Gorrón. Al respecto a la posición es que debo señalar que la policía no le he visto cumpliendo esa misionalidad de estar determinando de quién es propietario un testigo, es decir, aquí la misionalidad de ese uniformado no puede decir es que quién administra la telefonía celular, no podemos, esta persona no trabaja en Claro, no trabaja en Movistar o en cualquier otra empresa, no hace un análisis en link, no tiene ningún registro de comercializaciones, no tiene esa posibilidad de determinar a quién le pertenece un número celular, reemplazando con él una omisión de lo que debió haber sido una búsqueda selectiva en base de datos telefónica que no se hizo y que pretende entonces a través de un tercero que venga y nos hable de propiedad celular que porque encontró el número por allá en talento humano. Pues considero que ello va a generar mayor confusión y no claridad. Por tal motivo se solicita que sea la admisión, sobre todo cuando el informe que esta persona presenta es del 28 de noviembre del 2018, casi medio año después de la comisión de los hurtos. Nada está garantizando que la persona que para esa fecha de noviembre figure en una página de talento humano como titular de un equipo celular, realmente sea el mismo que fuera su propietario para febrero o mayo de los hurtos. Además que es una búsqueda selectiva en base de datos que no tiene ninguna legalidad en esa búsqueda, debiera de hecho excluirse, pero considero que los argumentos fueron tan escasos en la petición de admisión que la inadmisión bastaría. En lo que tiene que ver con una persona, Nidia Janet Bejardo, creo que noté aquí, una testigo Nidia Janet, pues se nos señala que esta persona pues recolectó unas hojas de vida de los acusados. Esas hojas de vida las reporta la policía, son documentos públicos, pueden incorporarse de manera directa, no necesitan de ningún testigo. Y esta persona creo que es la que le entregó los documentos a Liscano Gorrón, o sea que en última ni siquiera Liscano Gorrón los recolectó, se los pasó otro. Frente a Rubén Montalvo Marrugo, que es quien sí está... doctor, que hoy es Nidia. Dice que esas hojas de vida son documentos públicos y los pueden incorporarse de manera directa si es lo que la Fiscalía necesita con ellos. Sin embargo, no dijo para qué los necesita. Rubén Montalvo Marrugo. Frente a Rubén Montalvo también se solicita la inadmisión porque la Fiscalía nos dice que fue el líder de la investigación, volvemos a lo mismo como si de ser que es líder es automáticamente ser pertinente, y que nos dirá qué resultados se obtuvieron, que es una persona de alta experiencia, que nos dirá cuáles son los deberes y funciones de los policías y que se referirá al lenguaje cifrado. Esa es básicamente la petición. Y con esa exposición, pues queda claro que el testimonio no solo se torna repetitivo, porque con él serían ya 3 o 4 funcionarios que pide la Fiscalía para que lleguen a juicio a decir lo que está en un manual de funciones como documento público, pero además de esto, pues nos dice que esta persona se va a referir a un lenguaje cifrado, porque él, a su parecer, adivinando o intentando interpretar lo que es la Fiscalía, su solicitud se está refiriendo a la escucha de unas comunicaciones,
Pero de ser así, esa labor de interpretar el lenguaje cifrado no la puede hacer Montalvo Marrugo, sino que, porque para eso además pidió un analista, sino que si él escuchó las conversaciones, pues expondrá cuáles podrán haber sido las que consideró relevantes, pero pues no puede ese intendente tener la experticia de decir qué quiso expresar X o Y persona en la manifestación en alguna comunicación. El analista solo podrá decir que hay una muletilla, que hay una frase repetitiva o un resabio al hablar, que podría pensarse que es un lenguaje cifrado, pero no puede decir qué significa el lenguaje cifrado como si fuera un diccionario humano que puede hacer ese tipo de interpretaciones. Esas interpretaciones las debe hacer la judicatura en un análisis en contexto de todo elemento material probatorio y no puede alguien venir a hacer conclusiones que no le corresponden. Por lo tanto, considero que esa prueba no puede decretarse con esa finalidad. Además de esto, pues la Fiscalía al inicio de la investigación, no, la Fiscalía dice que la investigación tuvo varias fases y que en esas fases el testigo Montalvo Marrugo solo atendió lo que se entiende sería la primera fase, porque después fue reemplazado por una persona de apellido Rodríguez Sánchez. Y por lo tanto, entonces, pues no tiene el conocimiento para referirse, en mi concepto, para referirse en lenguaje cifrado, si ni siquiera estuvo en todas las fases de la investigación para poder llegar a sus conclusiones. Opinaría, y no es la misión de un testigo opinar, pero solo de una primera fase. Por lo tanto, no veo cuál es el aporte que eso nos vaya a dar para mostrar si unas dos personas o a dos establecimientos lo robaron o no. En lo que tiene que ver con Óscar Javier Rodríguez Sánchez, los otros testigos solicitados por la Fiscalía, también se pide, que sería el octavo, se solicita la inadmisión de esta persona porque este patrullero se señala, estuvo en la segunda fase de la investigación y nos va a venir a decir también cuáles son las actividades que debe desarrollar un policía. O sea, volvemos a la misma, todos los testigos pedidos con una misma finalidad. De hecho, la Fiscalía dice que es un testigo experto por ser policía, porque tiene amplia experiencia en la vigilancia, lo cual pues vemos que por el grado no es un mando, y ello pues el hecho de ser patrullero, que solo puede tener bajo el mando por el grado a auxiliares bachilleres, pues no puede explicarnos cómo funciona realmente el servicio de policía porque no ha podido ni siquiera emitir una orden de servicio de policía. Aplicando la sana crítica, entre ellas justamente las reglas de la experiencia y la lógica, basta con googlear los grados de la policía para evidenciar que un patrullero entonces no ejerce mando. Por lo tanto, lo que puede decirnos frente al servicio podría nuevamente exponerlo el capitán Vera, frente al cual no hubo ninguna oposición. Es dilatorio traerlo entonces para que nos diga además cuál es el lenguaje que usan los policías en las comunicaciones, que volvemos también a una nueva opinión, a pesar de que ni siquiera es analista de comunicaciones, y más dilatorio es desgastar el aparato judicial trayéndolo a que nos diga que cómo se usa un radio de comunicaciones, cuál es la finalidad de los radios. Ese planteamiento que hace el ente acusador no prueba la existencia del presunto delito que se señala. No es siquiera un funcionario de telemática de la Policía Nacional ni del Centro Automático de Despacho, es decir, alguien que por el cargo pueda realmente tomarse como un experto. No puede aquí hablar de cómo funciona un radio de comunicaciones, ellos hasta los vigilantes hoy en día los tienen, eso no es materia de debate en juicio. En todo caso, si para mi contraparte es vital que alguien nos diga cómo funciona un radio y cómo funciona el servicio de vigilancia, eso lo puede hacer con el capitán Escobar, testigo además en común. En lo que tiene que ver con, dice que esta persona va a introducir una resolución de nombramiento que firmó el general Naranjo. Actas de posesión son documentos públicos, pueden incorporar también de manera directa, no necesitamos un testigo para eso. Ya el noveno testigo, sobre el que también hay oposición, que es Jorge Jonathan Vargas Pedraza. Jorge Jonathan Vargas Pedraza, de él se solicita una inadmisión que ya está decantada, porque a pesar del salvavidas que le lanzó la judicatura a la Fiscalía cuando hizo esa petición, dejó ahogar la pretensión probatoria.
Esto para indicar que la Fiscalía pidió el testigo diciendo que lo utilizará en la medida que los demás testigos no den información o para abordar aspectos que los demás no hayan declarado. Dijo, abro comillas, respecto de los informes mencionados por él, cierro comillas. Fue tal la abstracción de esa solicitud que la señora juez, en lo que es una alerta de esa deficiencia de argumentos, se vio obligada en medio de esa petición a interrumpirla el señor fiscal en ese momento, para decirle que por favor lo hiciera en debida forma y le preguntó qué va a hacer con ese testigo. A pesar de esa, por eso lo decía que era un salvavidas, de decirle usted me está pidiendo a alguien que para que complete lo que no diga el resto, sea más explícito, la Fiscalía no atendió ese, entre comillas, salvavidas, desaprovechó esa oportunidad y dijo eso, se va a referir a los informes a los que ya él se haya referido. No dijo ni siquiera cuáles, ni cuántos, y por lo tanto, pues, debe de negarse esa petición probatoria bajo la invocación del auto AP 3495 en 2021, radicado 59855, en donde dice que, abro comillas, no se desconoce que los elementos hacen referencia a las actuaciones investigativas adelantadas dentro de la presente actuación. Sin embargo, esta circunstancia por sí sola no hace admisibles los documentos cuando se desconoce en qué consiste la prueba. Se insiste, lo único que hizo la delegada de la Fiscalía fue enumerar las más de 40 informes que suscribió el testigo Murcia Rueda, pero de manera alguna explicó en qué consiste cada uno de ellos y qué demostrarían, cierro comillas. Es decir, que la propia Corte ya nos dijo desde esa radicación 59855 que puede un testigo hacer 40 informes, la Fiscalía mencionarlos, enumerarlos, pero si no dice qué pretende con cada uno de ellos, no los puede utilizar, no se le pueden decretar, y por tal motivo aquí pasó exactamente eso. No se puede convertir Vargas Pedraza en una especie de testigo comodín en donde se tenga unos fines residuales para sopesar alguna falencia de los testigos que lo anteceden. Pues nótese que la Fiscalía nos dice que es para que exponga lo que los demás no informen. Aprovechando que son testigos suscritos por medio funcionario. Entonces, si algún testigo le va mal, entre comillas, por los efectos de un contrainterrogatorio, tendría ese comodín, no puede decretarse una prueba así, ni siquiera condicionada. Además que no sabemos cuáles son los informes que quiere utilizar realmente con él. Otro de los testigos que genera la petición de inadmisión es la del señor Elman Manuel, que sería el representante de Comapán. Elman Manuel. El Manuel, el apellido no lo copié, pero lo tengo como el representante de Comapán. Sería la víctima de uno de los presuntos hurtos. Nos dice que esta persona, pues nos dirá qué conoció, qué encontró al llegar al momento del hurto, cuánto fue el valor del hurtado y demás circunstancias de cómo sucedió el hurto de la empresa. Pero, pues dice que si no asiste esa persona, se tomará como elemento material probatorio aquella información que ya haya emitido, es decir, que se está pidiendo frente a Elman Manuel como representante de Comapán que la denuncia pueda eventualmente incorporarse como un elemento material probatorio, convirtiéndose en una especie de prueba de referencia a la denuncia sin que sea medio de conocimiento, o sea, sin que tenga esa vocación probatoria, pero además la Fiscalía, a pesar de esa petición de estar desde ya anunciando que va a querer hacer una prueba de referencia, pues no menciona que él haya tan siquiera rendido una entrevista, y de ahí lo que se generó fue una confusión en esa petición que genera que se pida la inadmisión con base en el literal B del artículo 376. Además porque esta persona pues se referiría supuestamente a unas facturas de los bienes hurtados y no se dice con base en quién o quién entregaría, quién acreditaría esas facturas en caso de que Elman Manuel no apareciera, pero ya desde entrada la Fiscalía nos está diciendo que esta persona eventualmente no vendría. El otro testigo sería Marco Aurelio Capacho Gómez. Frente a él, básicamente la Fiscalía dice que esta persona hizo un informe del hurto de Iveco, pero que es un informe relacionado con el reporte de la aseguradora. Ese tema de la aseguradora lo que me lleva a pedir una inadmisión, porque no nos interesa todo ese tema de trámites, de si el señor estaba asegurado, de si le pagaron o no le pagaron, cuánto le pagaron, en qué porcentaje le reportó el pago, si le tocó a él asumir unos costos o no. Ello no es objeto de juicio, eso sería un tema de un debate allá
de una pelea del señor con la aseguradora, pero aquí nos interesa saber si los policías presuntamente participaron del hurto o no, y no lo que la aseguradora haya podido recolectar. Es básicamente esa la oposición, dejando además sentado que pues la Fiscalía... bueno, dice que hay unos testigos como son Andrés Mauricio Noreña Caicedo, Diego Alexander Morales Ortiz y Richard Alfonso Romero Rodríguez. Eso es lo que 12. Andrés Mauricio Noreña. Noreña Caicedo. Ellos, sí. Los tres estarían como en una misma posición porque él con Diego Alexander Morales Ortiz y con Richard Alfonso Romero Rodríguez fueron pedidos porque son las personas que hablarían en juicio oral acerca de la plena identidad de cada uno de los procesados. Digo que Noreña en cuanto a Robinson, Morales en cuanto a David Jesús y Romero Rodríguez frente a Jefferson. Independientemente de que a mí me interesaría atacar el de Morales por el tema de ser el que se referiría, pues no puede perderse de vista que a mí me toca participar de todas las audiencias de juicio oral, independientemente de a quién va a hablar el testigo. Por lo tanto, esa dilación es la que quiero evitar, porque no podemos traer a 3 testigos, desgastando el aparato judicial, a que nos digan que David es David, que Robinson es Robinson y que Jefferson es Jefferson, cuando frente a ese tema de plena identidad, pues lo dijo el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández en la radicación 45753, Providencia AP 2140 del 2015, que eso no es un tema de debate en juicio oral, en tanto que en la plena identificación debe estar dada desde el mismo momento que se vincula el proceso, esto es desde la audiencia de imputación. Cualquier documento que se quiera incorporar, entre otras cosas, no sé, la tarjeta de dactilar de la registraduría, son documentos públicos, pueden entrar por sí solos. Entonces esos 3 testigos, pues frente a ellos está inadmisión por el escaso valor probatorio que tendría. Dice, hay otro testigo que es Edwin Alberto Berrío Puentes. Edwin Alberto Berrío Puentes. Frente a él también hay inadmisión, solicitud de inadmisión, porque la Fiscalía señala que esta persona pues nos va a hablar acerca de la georreferenciación de los cuadrantes, que tiene un plano cartográfico y que pues con ese plano nos lo van a proyectar en juicio oral para que nos enteremos cómo están conformados los cuadrantes de la policía en Puente Aranda. Ello no es materia de juicio oral, si hay un cuadrante, si son 10, si son 20, si cada cuadrante tiene un barrio, 20 barrios, si el cuadrante termina en un caño, si el límite es una estación de Transmilenio, cómo se vea eso desde un satélite o desde un plano, eso no nos va a aportar nada, vamos a perder tiempo proyectándonos un plano en donde el plano por sí solo no hace ni más ni menos probable que haya un hurto. Podemos traer hasta un mapa de Bogotá y eso no habla por sí solo. Ese Edwin Alberto Berrío Puentes no le consta absolutamente nada del hurto. Bueno, de los 2 presuntos hurtos, porque son 2 eventos. Cristian Bustamante, por eso solicita su inadmisión, escaso valor probatorio. Además que el plano, dice la propia Fiscalía, que lo hizo fue Oscar Rodríguez. Entonces, si lo hizo Oscar Rodríguez, ¿por qué viene Berrío Puentes a exponernos? No podría ni siquiera contestarnos alguna pregunta sobre un plano que ni siquiera elaboró. Dice que hay un testigo que es Cristian Bustamante Soriano. Frente a él la Fiscalía pues, lo pide diciendo que va a exhibir un informe de análisis link y dice que allí pues va a mostrar las llamadas que se hicieron para la fecha de los hechos, la relación que tendrán las personas con otras que podrían estar vinculadas a esos eventos y así mostrarnos que haya una organización. Sin embargo, considero que se queda corta, en tanto que pues análisis link de quién con quién, de cuáles personas estamos hablando, de los 3 procesados, de uno solo, de 2, se está refiriendo ese análisis link al primer hurto o al segundo hurto. ¿Qué pretende con esta persona? Lamentablemente la situación es la misma, el escaso valor probatorio. Hay otro testigo que no, con eso es suficiente la oposición, señoría. Esas son las peticiones de inadmisión de la defensa. Frente a los demás no voy a hacer ninguna manifestación. Muchas gracias. Gracias, doctores.
Como advierten doctores, acaba de hacer el doctor 16 solicitudes de inadmisiones de testimoniales de documentales. Soy muy enferma, doctores de la garganta. Vamos a suspender la audiencia. Voy a tomar únicamente los 10 días en consideración a que tenemos una persona que se encuentra aún privada de la libertad. El decreto probatorio, entonces, lo resolverá el despacho el día martes 13 de diciembre, doctores. Ya salimos a vacaciones prácticamente la última semana. Ah, no. Ese día tengo algo delicado. Miércoles 14 de diciembre, doctores, a las 10:30 de la mañana para resolver el decreto de pruebas. Doctora fiscal. Miércoles 14 de diciembre, 10:30. Fiscalía nos escucha. Señora juez, 14. Sí escucho, doctora, es que a veces se me bloquea el micrófono. 14 de diciembre me dice usted, denme un segundo, es tan amable, ¿sí? Por favor. Sí, doctora, a las 10:30 de la mañana. Ay, doc, no. Oh, bueno, 14 de diciembre. Doctora, no, ese día te bueno, 10:30 de la mañana, sí, perfecto. Es que tengo 2 audiencias de juicio oral, pero es en horas de la tarde. No hay inconveniente, perfecto, doctora. Ay, perfecto. Pero si nos demoramos mucho. 14 de diciembre, 10:30 de la mañana. Doctor Johan Ricardo. Señora juez. Dígame, doctora. Doctora. ¿No será que nos demoramos mucho y de pronto no alcanzo? Yo tengo el juicio oral, que es con el juzgado primero especializado de Cundinamarca, doctora, no sé radicado 2015-00204, mínimo, ahí son 8 menores de edad las víctimas de la conducta delictiva, señora juez. Doctora, y desde las 3 de la tarde, señora. Pues no sé, doctora, yo haré la lectura, no sé si habrá recursos, no sé, doctora. No puedo decirle si nos demoramos, si no nos demoramos. Por eso, doctora. Pues, es imposible. Bueno, doctora, pues yo sé que es imposible, porque aquí no somos ninguno, pero... No, doctora, pues no puedo entonces, doctora, si me pone así la situación, no. Ya el despacho, pues, entonces no se puede, pensando precisamente en los recursos que se van a presentar. Ya el despacho entonces tendría que fijar la fecha para el otro año. Ya este año ya tenemos copado, salimos ya a vacaciones. El despacho tendría entonces disponible el día jueves 12 de enero, 2 en punto de la tarde, fiscalía. Primera semana prácticamente, entramos entonces el siguiente día, ese día estoy resolviendo. Fiscalía, jueves 12 de enero, 2 de la tarde. Doctora, preferible dejarla para el 14 para el 14 de diciembre que dijo usted. Yo miro cómo hago, pero me parece que un mes más, obviamente para pedir libertades o algo así. 14 de diciembre, doctora. Prefiero ese día si me lo permite. 12 de diciembre, 10:30 de la mañana. ¿Alguna objeción, señora fiscal? Ninguna, señora juez. Doctor Johan Ricardo Vargas. Su señoría, sin inconveniente con la fecha y hora señalada. Doctor David Felipe Alfonso Moyano. Su señoría, sí, nosotros con el doctor David Benavides Morales, el defensor principal, tenemos programado lunes 12, 13 y 14 de diciembre un juicio oral dentro de un caso de connotación nacional y fue esa fecha señalada hace más de 6 meses. Sí, doctor, yo respeto eso, no tienes que decirme nada más. Yo respeto eso. Jueves 12 de enero, 2 de la tarde, fiscalía. Perfecto, señora juez. Doctor Johan Ricardo Vargas. Su señoría, sin inconveniente con la fecha y hora. Doctor David Felipe Alfonso Moyano. Sin inconveniente, señora juez. Doctor Daniel Giovanni Neira. Sin ningún reparo a la fecha, señoría, gracias. Perfecto, doctores, el despacho entonces fija como fecha y hora para dar lectura al decreto probatorio el día jueves 12 de enero del año 2023 a partir de las 2 en punto de la tarde. Las partes presentes quedan notificadas en estrados, no siendo otro el objeto de la diligencia, se da por terminada siendo las 2 de la tarde, 55 minutos
Gracias, doctores, por comparecer a esta audiencia virtual. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, doctores, y muchas gracias. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer